Ok, Osval, ya que estás a cargo, a ver si puedes explicar que se cierren los micrófonos o las personas que quieran de repente conversar y cosas así al lado del micrófono, que cierren el micrófono o que dejen la reunión en todo caso, por favor. Claro que sí, profesor. En un minuto. Estoy preparando la grabación en Facebook. Muy buenas noches. Saludos liberales a todos los presentes, miembros, amigos y simpatizantes del Movimiento Cinco Reformas. Este es nuestro conversatorio Cinco Reformas en Acción. Y hoy tocaremos temas muy importantes de actualidad y de acción política para nuestro movimiento y el abordaje de temas que están en boga. ¿Okay? Estará con nosotros participando el profesor Mansueti, el profesor José Luis Tapia de Perú, Jorge Chapas en Guatemala y nuestra presidente Clotilde Alviso. Así que queda con ustedes el profesor economista José Luis Tapia. Bienvenidos. Buenas noches, amigos del Foro Liberal, los que nos escuchan por Facebook Live y por otros medios. Hoy día hemos preparado unos temas. A mí, en lo que corresponde, voy a tratar de dar algunos alcances sobre unos temas que hemos visto durante la semana en el chat del Partido de Evolución, sobre todo la inquietud de sus simpatizantes ha llevado a plantear unos temas como, por ejemplo, el tema del coronavirus, ¿no? Que, como ustedes saben, es una enfermedad contagiosa a nivel mundial. También debemos decir que no es el primer caso de coronavirus, sino también ha habido otros anteriormente con el nombre SARS, algo así, y que se dio hace varios años, ¿no? En todo caso, lo que se está aquí nada más planteando es la no exageración, la no eh, hiperhisteria acerca de esta enfermedad, la magnifican de manera muy llamativa los medios de comunicación, que hacen pensar que la situación es descontrolable, no manejable por las propias personas, ¿no? Sin embargo, los expertos en epidemias señalan que no es tan como lo señalan los medios de comunicación, no estaría siendo grave el asunto, incluso el punto de inflexión ya se estaría dando, es decir, el número de muertos estaría inflexionando, es decir, que mueren cada vez menos, y también los casos reportados, ¿no? En todo caso, ahí, por ejemplo, es una señal que alienta en el sentido de ponerle un poco más de calma a este asunto y que no es lo que plantea decir organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que ponen en extremo, señalando que es una pandemia planetaria, ¿no? Felizmente hay gente todavía que toma las cosas, que son conocedores del tema y toman las cosas con calma y ya están tranquilizando a la población. La otra arista que hay sobre este problema es sobre qué cosa es y no es científico, ¿no? Que es algo también importante para todos los liberales, sobre todo cuando hay cosas que pudieran ser técnicamente difíciles de descifrar con el conocimiento común y corriente. Lo que hacen, por supuesto, es investigar, ¿no? Investigar más y señalar, pues, que hay que hacer
estas distinciones entre lo que es científico y no científico. Entonces, muchas de las publicaciones, en este caso, que circulan en Internet, no necesariamente van con la verdad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo, y en el ámbito científico tampoco se salva, muchas de las investigaciones científicas tampoco son necesariamente científicas, incluso hay dentro de la academia manipulaciones en los experimentos que pueden inducir a un tipo de resultado querido por los propios investigadores, lo que hace suponer de que también dentro de la academia hay que tomar con cuidado todo lo que se dice, ¿no? Entonces, no habría que estar creyendo todo lo que se dice, tanto en los medios de comunicación como la academia, como los científicos, porque también sufren esas tentaciones en cuanto a dar resultados que ellos quieren que sea así, ¿no? Por intereses subalternos que a veces no lo dicen, ¿no? El otro tema, que justo lo estábamos conversando en la tarde con el profesor Mansueti, es sobre la medicina socializada, ¿no? Nosotros, los liberales, lo que estamos tratando es separar lo que es política de salud, o sea, la política privada de salud, es decir, cada persona sabe lo mejor que le corresponde en cuanto a la decisión de ir a un médico o no, de tomar o no las medicinas, etcétera, dejado llevar por familiares, amigos, etcétera. Y la otra es la política de salubridad, ¿no? Que tendría que ver más con este tema que estamos abordando de las enfermedades contagiosas que tienen que ser controladas a nivel de ornato, higiene, sanidad, etcétera, para no acelerar las epidemias, las pandemias, etcétera, y la labor correspondería entonces al gobierno, ¿no? Entonces, separando un poco lo que son políticas de salubridad con la otra que es las políticas privadas de medicina, ¿no? Donde ahí las personas escogen cuáles son las fórmulas, si siguen la medicina tradicional o la medicina alternativa. Eso queda en el ámbito privado, ¿no? No habría, como dijo el profesor, una ortodoxia de seguir un solo método de curación, de procedimientos y las medicinas que a veces se nos ofrecen por un solo canal. Entonces, habría que establecer ahí diseños institucionales que alienten la competencia de las mejores prácticas médicas, procedimentales y medicinales, ¿no? Que eso es el mercado y ahí tendría su diseño institucional que correspondería a la separación de lo estatal de lo privado, ¿no? Dejando lo privado, lo que es la parte de la medicina, las prácticas médicas, la infraestructura médica, y todo lo que corresponde a insumos, aparatos médicos, servicios, enfermería, etcétera, ¿no? Un poco como volver a la relación médico-paciente que fue hace décadas atrás, ¿no? Donde uno tenía su médico de cabecera. Yo recuerdo, al igual que seguramente muchos de ustedes, que teníamos un médico de familia, ¿no? Y eso yo lo recuerdo por mis abuelas, por mis padres, etcétera, que hablaban de ese tipo de relación médico-paciente, ¿no? Ahora, según la lectura que me proporcionó el profesor Mansueti, Darren Johnson, en el artículo 17 argumentos contra la medicina socializada, que lo escribió el martes 1 de noviembre de 1960, eso se ha perdido, ¿no? O sea, se ha vuelto totalmente burocrática la relación entre médico-paciente. Ahora uno va al hospital, uno va a la clínica, uno va al centro donde se tiene que atender y tiene que hacer colas, mismo ministerios, mismo organismos oficiales para cumplir con atenderse uno para encontrar al doctor. Además, también las propias regulaciones de estos mercados medicinales, procedimentales, genera unos costos altísimos que al punto que se vuelve costoso pagarlo, ¿no? Entonces, muchos recurren al seguro y encima el seguro también está regulado, lo que eleva su costo para pagar las primas y los seguros que corresponden, ¿no? Entonces, el gobierno no solamente
tiene un ámbito de culpa en la salud, sino en todas las dimensiones que el individuo interactúa, al pagar impuestos, al sufrir regulaciones, igual que los hospitales, los médicos, generan pues unas condiciones que ya se pierde la relación médico-paciente y se vuelve un trámite burocrático el atenderse con un médico, ¿no? Entonces entran ahí la inflación, entran las regulaciones, entran, así como personas piden medicina gratuita, muchísimos también competirían por estas medicinas gratuitas, al igual que la atención médica, y se congestiona, porque como el Estado brinda una política de salud de acceso universal, entonces llega a entorpecerse los procedimientos médicos, etcétera, lo que ocasiona que se sobresature de atención y se vuelve pues todo un problema en el servicio de atención médica proporcionado por el gobierno, ¿no? Entonces, esto es por la parte de políticas privadas. Nosotros, como 5 reformas, proponemos una privatización de la medicina, y por el lado de las enfermedades contagiosas, ahí sí estableceríamos unas políticas que regulen el comportamiento de las personas, por ejemplo, viendo aeropuertos, cerrando algunos tránsitos, avenidas, para focalizar y aislar a las posibles personas que estén infectadas, para no inducir a mayor propagación de cualquier enfermedad contagiosa. Además, nuestra propuesta elimina pues aquellas directrices que vienen de las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, que sus burocracias están financiadas, ¿no?, con los impuestos de todos los contribuyentes de los países que forman parte de estos acuerdos, y se ha visto a través de una serie de estudios que gran parte de estos presupuestos se van a atender enfermedades que las consideran como las enfermedades de los ricos. ¿Cuáles son? El colesterol, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y que el poco presupuesto que queda, es decir, 30-35%, sí sería para aquellas enfermedades que son de propagación, de infección generalizada, y que no sería suficiente para poder atender a ese tipo de necesidades que surgen, como el caso del coronavirus, ¿no? Entonces, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud se han vuelto unas burocracias bastante insensibles a las necesidades de los beneficiarios, ¿no? Al irse presupuestos en publicidad, sobre todo eso, se ha visto la parte del Departamento de Relaciones Institucionales de estas dos organizaciones, que ha ido incrementándose notoriamente en proporciones de crecimiento del 100 y 200%, ¿no?, en los últimos 10 años, lo cual llama la atención, ¿no? Que el trabajo de relaciones públicas de estas organizaciones haya crecido más que en las campañas de prevención, de control de las enfermedades contagiosas. Esto es en relación a lo que hemos estado conversando en el chat del Partido de Evolución en Perú. Bueno, en todo caso, dejo los micrófonos a disposición de Oswald para que haga la moderación del caso, y si hay preguntas estoy con gusto por poder atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Luis. Si alguien tiene consultas al respecto, dudas, por favor, puede levantar la mano para pedir el micrófono. Podemos tener los micrófonos cerrados si no vamos a participar, y los videos también apagados para evitar saturar la conexión. Muchas gracias. Bueno, si no hay nadie por ahí, me gustaría poner un par de ejemplos.
Adelante, profesor. Sí, gracias. Para apuntar a la distinción que hace José Luis entre lo que es salubridad pública, epidemias y pandemias fundamentalmente, prevención, control, tratamiento y demás, que eso podría caber dentro de lo que es un gobierno limitado en la tercera de las funciones, ¿no? De infraestructura. Y por un lado. Y por otro lado, la socialización de la medicina, o sea, el secuestro de la medicina por el Estado y la imposición de una ortodoxia médica, la imposición de un tercero que siempre está entre el paciente y el médico, y ese tercero es o una agencia aseguradora, a su vez, que se transforma en un brazo del Estado, o el Estado directamente. Esas dos instituciones viejas, para que el problema es viejo, el asunto es viejo, de lo que es salubridad es la antiquísima institución de la cuarentena. La cuarentena es salubridad, ¿ok? No es medicina socializada. La cuarentena es el poder que tiene, se le concede a un gobierno en una aduana. Cuando entra gente en un puerto, en un aeropuerto, se detecta un portador de una enfermedad contagiosa, y entonces se hace cuarentena, o sea, se lo tiene 40 días en observación. Esa es una institución muy antigua, viene de cuando la peste negra en Europa medieval y todo eso. Ahora, socialización de la medicina ya es una cosa distinta, y eso es lo que quiere apuntar José Luis. Y la institución es el protomedicato. Esa institución es tan antigua que yo, que he estudiado mucho las 10 políticas del marxismo clásico que están en el Manifiesto Comunista, uno a veces se extraña y dice, bueno, pero ¿y por qué no está la medicina socializada aquí? ¿La pusieron después? ¿Qué pasó? Es que ya existía, ¿ok? El protomedicato, usted puede investigar, póngalo en Google, ya va a ver. El protomedicato en América Latina viene desde Felipe II, más o menos. Entonces no es algo nuevo. La medicina regulada, secuestrada por el Estado, es decir, regulada, cargada con engorrosos trámites burocráticos, y sobre todo la licencia y habilitación para los médicos, para los hospitales, licencia y habilitación del Estado, para los laboratorios, etc. Eso ya es socialización de la medicina. Ahí puse en el chat de Zoom el artículo de Darryl Johnson que se llama 17 argumentos contra la medicina socializada. Entonces, son cosas diferentes, como se ha ocupado José Luis de explicar. Nosotros, los liberales sin reforma, estamos de acuerdo con lo primero, más no con lo segundo, ¿okay? Y señalamos, eso sí, la campaña de miedo, ¿okay? Se le inculca miedo a la población, y eso lamentablemente en las redes sociales son mucho más alarmistas, histéricas, exageradas que los medios de comunicación. Yo señalo que el miedo es un arma del socialismo. El socialismo te mete miedo a cualquier cosa para justificar de esa manera apoyar más y más y más intervención, control, policía de parte del Estado. Te meten miedo al desempleo, entonces el Estado tiene que crear empleo. Te meten miedo al comercio libre, entonces el Estado tiene que impedir el comercio libre y poner aranceles por todos lados. Te meten miedo al cambio climático, esto Jorge Chapa sabe mucho de eso. De hecho, la frase más increíble de Greta Thunberg, esta alarmista climático, famosa, es: yo quiero que tengan miedo. Lo dice y lo repite Greta Thunberg a cada rato. Yo quiero que tengan miedo. ¿Miedo a qué? Al cambio climático. Pero puede ser miedo a cualquier cosa, miedo al coronavirus. Además hay mucho politiqueo
se dice que los chinos son los culpables del coronavirus y ahí se mete el prejuicio racista antichino que existe mucho en muchas partes del mundo, ¿okay? Te meten miedo. Y eso lamentablemente, mucho cristiano se engancha, se sube al tren, porque muchos cristianos, no ves, ya viene el fin del mundo, no ves, y eso son las pestes, está en Mateo 24, ya viene el fin del mundo, el coronavirus es una señal del fin del mundo. Por eso yo recomiendo el pastor Miguel Núñez, que es un médico infectólogo y además es pastor evangélico y tiene un par de videos muy buenos sobre el coronavirus, lo puede ver, Miguel Núñez se llama. Es un pastor dominicano que, como digo, es médico infectólogo y ha grabado 2 o 3 videos muy buenos sobre el asunto, ¿no? Los cristianos lamentablemente se meten en el asunto y no advierten que hay una contradicción fundamental entre el miedo y la Biblia. Así como Greta Thunberg repite, yo quiero que tengan miedo, eso es totalmente contrario a lo que se atestigua en la Escritura que repite Dios. Una de las frases más repetidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que la Biblia pone en boca de Dios, nada menos, es no tengan miedo. Fíjese el contraste brutal que hay entre lo que el estatismo te dice, que tengas miedo, y lo que Dios te dice, según la Escritura, que no tengas miedo. Este contraste lo vimos cuando en 2 o 3 oportunidades el Papa Juan Pablo II fue a Polonia, a su tierra natal, y fue a tumbar el comunismo, ¿okay? Y lo logró. Eso lo sabían muy bien los comunistas y también lo sabían el sindicato Solidaridad y la estructura política armada o basada en el sindicato Solidaridad, que era Amigos de Solidaridad, y de ahí salió el partido político que le ganó las elecciones a Jaruzelski después de las famosas conversaciones de la mesa redonda. Eso fue una salida negociada, como no puede ser de otra manera, ¿okay? Civilizadamente, y el comunismo finalmente se tuvo que ir a la oposición en Polonia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la frase que llevaba Juan Pablo II? No tengan miedo, no tengan miedo, no le tengan miedo a los comunistas, ¿okay? Y los comunistas lo que quieren es hacer que la gente tenga miedo, o nosotros, o el caos, o el control total de la vida social y política y hasta individual por el Estado, o el caos, ¿okay? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en consideración. Algo más sobre el tema del coronavirus, la medicina y todo eso, y si no, pasamos a un par de temas, 2 o 3 temas, varios temas que hay aquí para tratar hoy y que están más o menos relacionados. Adelante, micrófono. Manuel Cuyampi tenía una consulta. A ver, Manuel, tienes abierto el micrófono. Veamos. Manuel, saludo. Buenas noches, profe. Saludos a todos aquí en la sala. Un saludo también al profesor José Luis Tapia. Bueno, yo me gustaría tenerlo claro respecto a las políticas de este tema, o cómo intervendría el Estado, si con políticas preventivas, esa sería una pregunta, y la otra sería qué entidad tendría que intervenir, porque si ya no tenemos Ministerio de Salud, o sea, a través de qué entidad intervendría el Estado. Esas 2 preguntas quisiera tenerlo claro, profesor. Muchas gracias. Ok, en lugar de Ministerio de Salud, podríamos regresar a los antiguos ministerios de salubridad, ¿okay? Que eran instituciones liberales. Salubridad, a la diferencia con salud pública, eso lo explicó bien José Luis. Ahora, un ministerio de salubridad dentro de un esquema de gobierno limitado, ¿qué medidas podría tomar? Bueno, eso los médicos dirán en cada caso de cada epidemia, cada pandemia, sobre
medidas preventivas, sí, bueno, aconsejar a la población que limpie bien los alimentos o que los hierva o cosas por el estilo, pero eso es muy distinto a lo que pasa ahora, Manuel. Ahora te meten miedo y lamentablemente en las redes sociales uno encuentra una cantidad impresionante de gente histérica con este tema del coronavirus, ¿ok? Al cual nosotros ya le hemos dado media hora y para mí es mucho. O sea, porque, y sí, porque recuérdate una cosa, Manuel, otra razón por la cual los gobiernos y los políticos arman tanto escándalo con el coronavirus y con lo que sea, es para que la gente no le preste atención al problema del socialismo y cómo salimos del socialismo. Nos quieren distraer, además de meternos miedo. Nos quieren tener con la atención fija en cualquier otra cuestión, con tal de no cuestionar, no preguntarnos sobre el sistema, no visibilizar el problema de fondo real que es el socialismo y las maneras de salir. Sí, ¿alguien más? ¿Micrófono o el chat también? Hola, hola, profe, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Eric, adelante. ¿Qué tal? Fíjese, profe, que leyendo algunas notas, solamente uno que otro periódico decía que en cuestiones epidemiológicas y todo esto, lo obvio, ¿no? Pero que casi no se dice que la pobreza es la que hace que las personas sufran mayormente cuando hay este tipo de situaciones de epidemias. Y pues eso es lo que usted concluye bien, ¿no? El problema es la pobreza, pero pues pocos lo dicen. Así es, Eric. Y es lo mismo con los desastres naturales, mal llamados desastres naturales. Un ciclón, esto lo hemos hablado creo que con Jorge en el chat de Guatemala, un ciclón, un tsunami, una tormenta, no es un desastre natural. ¿Okay? El desastre es la pobreza y no es natural. Un ciclón es un fenómeno natural. ¿Okay? Es un fenómeno natural por la diferencia entre las presiones, los vientos, lo que quiera, o sea, que estudian los científicos que se encargan de estudiar el clima y los meteorólogos y tal. Es un fenómeno natural. ¿Por qué le llamamos desastre natural? Bueno, porque en nuestros países, el Caribe, que hay muchos ciclones y eso, es una región del mundo extremadamente pobre y cualquier fenómeno natural, ¿okay? Produce un desastre entre la gente pobre. Ahora, la pobreza, ¿quién la origina? ¿Quién la genera? Y bueno, el estatismo, el socialismo, el populismo de izquierda, etc. O sea, con los mal llamados desastres naturales pasa exactamente lo mismo. Una tormenta marina no es ningún desastre. Lo que pasa es que si un pescador pobre sale a pescar en una barquita que por su pobreza justamente parece una cáscara de nuez, desde luego que el tifón le va a afectar. Ahora, si tuviera si tuviera equipo, si tuviera radio, si tuviera acceso a un pescador de un país rico, ¿okay? No, los buques pesqueros de los países ricos no sufren como sufren los pescadores de los países pobres. ¿Algo más? Buenas tardes, profesor Alberto Mansuetti. Sí, Martín. Solamente una reflexión breve. Por lo que yo veo, no es que se le tenga mucho temor a los socialistas, sino que acá los hospitales en Perú, bueno, son como hospitales del terror, ¿no? Yo por lo menos he conocido a una persona y he escuchado de más de una que en los pasadizos la gente se muere. Sí. Porque no hay pastillas, no hay inyecciones. Estamos casi a un nivel de Venezuela en hospitales. Entonces, no es que la gente le haga mucho caso al miedo de los socialistas, sino que yo he visto que hay mucha gente traumatizada de entrar a un hospital y que no le curen absolutamente nada, se empeora y solamente le dan una pastillita y se acabó. Y en el Seguro Social yo hace años estuve a punto de morirme de neumonía porque en emergencia no me querían atender.
tuve que pagar una clínica privada que me costó muchísimo, felizmente tenía dinero para pagarlo con tarjeta, y si no, me moría. Entonces, ese yo creo que es el mayor miedo que tiene la gente, que la gente se muere de un resfrío acá en Lima, y bueno, yo no sé con el coronavirus cómo se morirán, pues eso es lo que la gente tiene No, y miedo. no solo eso, Martín, no solo eso. En un hospital público puedes salir con alguna enfermedad que no tenías, ¿ok? Que te la puede transmitir otro enfermo o te la pueden transmitir material médico, quirúrgico infectado, mal cuidado, maltrato. Bueno, eso es la medicina socializada, Martín. O sea, lo que hay que tenerle miedo es al socialismo. Pero como tú muy bien dices, la gente no le tiene miedo al socialismo porque no sabe lo que es. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Sanders posiblemente sea el candidato. Y es Estados Unidos. Eh, Probablemente sea el candidato y tal vez tiene chance entonces de ser presidente. Ok, dejamos el coronavirus entonces. A mí me... Profe, si me permite, yo solo quiero hacer un comentario ahí. No quisiera que quede, Sí, digamos, por ahí suelto, pero yo creo que no es necesario otro ministerio. Creo que bien hemos dicho que es una función propia del tema de seguridad de los gobiernos limitados, si bien puede ser una dirección, un viceministerio dentro del Ministerio del Interior, de Seguridad o digamos lo que conocemos como tal, ¿no? correcto, correcto. Al final de cuentas es un tema de tecnología, es un tema de, digamos, de organización en fronteras, en aeropuertos, puertos, así es de que... Orden no, público podría ser, orden público. Sí, claro, claro, claro. claro, solo Ahora, para que no... algo ligado al tema, el tema de la ortodoxia médica, yo me voy a referir porque lo mencionó Tapia. El asunto es el siguiente, fíjese, hoy en día la medicina que conocemos como medicina convencional es la ortodoxia médica amparada, protegida e impuesta por el Estado. Hay 200.000 medicinas alternativas sobre las cuales uno no puede pronunciarse porque uno no es médico. El tema es que con José Luis tenemos ahí al doctor Garagati en el grupo de Perú, que es médico y es partidario de medicinas alternativas. ¿Okay? Este tema es importante en el sentido siguiente. Ahí tenemos que aclarar bien cuál es la posición de nosotros también. Hay infinidad de medicinas alternativas. Cuando estuve en Guatemala el año pasado, me enteré, ¿te acuerdas, Jorge? Me enteré por la señora esta de Quetzaltenango que había una medicina ayurvédica que ella practica. ¿Okay? Esta medicina ayurvédica ella la practica. Por supuesto que medio escondidas, medio de manera clandestina, porque como otras más conocidas, la homeopatía, por ejemplo, ¿okay? que practicaba mi mamá muchos años, son escuelas médicas o corrientes de enseñanza médica que están totalmente hostilizadas por el Estado, porque el Estado, al secuestrar la medicina, entonces impone una ortodoxia médica y descalifica, penaliza de inmediato. Es más, puedes ir preso si practicas alguna medicina y por su alternativa, y por supuesto tú no puedes pretender licencia del Estado para hacerlo, porque el Estado te lo va a negar y te va a perseguir. ¿Okay? Y entonces esto liga con el tema de las vacunas, por ejemplo. El tema de las vacunas, hay mucha gente que está en contra de las vacunas. ¿Okay? Pero los políticos están a favor de las vacunas. Ahí están los políticos cuando hacen campaña electoral, dicen, vamos a hacer una jornada de vacunación y tal. Bueno, ¿qué es lo que defendemos nosotros? Lo que nosotros defendemos es una situación como yo practicaba cuando yo tuve hace muchos años 2 hijas pequeñas. Tenía un pediatra amigo, que además era vecino, y entonces era el pediatra de mis hijas, yo se las llevaba y él era el que recomendaba o medicaba tal o cual vacuna, esta sí, esta no, y la dosis, y la administración y todo eso, pero era el médico
el médico de las niñas, era el pediatra, no era el Estado. ¿Ok? Entonces, a Garagati yo le decía, bueno, yo no sé si la medicina que vos propones, ni siquiera sé cuál es, o sea, es buena o es mala, y tú dices que la medicina convencional es mala. Yo lo que digo es que la medicina convencional está impuesta por el Estado y lo que debe haber es open competition en materia de medicina, escuelas médicas y demás, como siempre ha habido desde que el liberalismo nació, desde la Escuela de Traductores de Toledo, donde había muchos médicos también, y había médicos judíos, musulmanes y cristianos, entonces cada uno tenía sus recomendaciones. Pero ¿quién decidía? ¿Decidía el Estado? No. ¿Decidía el ministro? No. ¿Decidía el asesor del ministro, que frecuentemente está vinculado a un laboratorio farmacéutico y aprovecha para hacer grandes negocios vendiendo cantidades masivas de medicamentos a los hospitales del Estado, que después desaparecen porque se los roban, etcétera, etcétera? No, decidía cada enfermo, cada paciente. ¿Ok? Y hablando de película, fíjense cómo las películas, yo diría que casi la mitad de las películas que hay en oferta son películas para meterte miedo. Las películas de los zombies. Anoche estaba mirando la serie La Colonia, que es siempre son catástrofes que suceden, ¿no? Bien, la catástrofe se origina a lo mejor de una invasión extraterrestre y hay una catástrofe y entonces se meten adentro de una cueva y tal. El cine de Hollywood es para meterte miedo en mucha producción que hay. Bien, si no hay más, yo propongo seguir con el tema de Bernie. Hay muchos temas aquí. Si no hay más, me interrumpen, por favor, cualquier cosa y cambiamos. Ahora, fíjese una cosa. ¿Qué es lo que a mí me señala y quiero compartir esto? Lo de Bernie Sanders. Los triunfos de Bernie Sanders nos dan un mensaje muy importante. Este mensaje es el que quiero compartir. Y es el siguiente. Señores, Bernie Sanders es todo lo que odian los marxistas culturales. Bernie Sanders es un marxista clásico. Fíjese cómo habla de Stalin, Mao o Castro. Bernie Sanders es un marxista clásico. Sin embargo, lo apoyan todos los marxistas culturales. Bernie Sanders son 5 cosas, las 5 cosas que odian los marxistas culturales es Bernie Sanders. Es decir, ponga atención por favor, porque son 5 cosas importantes. Es un macho blanco, heterosexual, viejo y rico. Repito, es un macho blanco, heterosexual, viejo y rico. Entonces, ¿por qué lo apoyan todos los pro-aborto, los feministas radicales, antipatriarcado y todo eso? Y es blanco, no solo blanco, sino es caucásico, digamos, ario, tal, los pro-asiáticos y amigos del ingreso de los musulmanes y todo eso. ¿Por qué apoyan a Bernie Sanders? Y aquí lo voy a decir, y esto es lo que quiero compartir. Anote por ahí si quiere anotar, porque esto es muy importante. Esto, a mí, por lo menos, me da la prueba de que yo tengo razón, de que el marxismo cultural es una continuación del marxismo clásico. Y no solo es una continuación, sino que se apoya en el marxismo clásico. No es como, y lo voy a decir de vuelta, y bueno, espero que no se enoje ni se ofenda a nadie de los que siguen a Laje y Márquez. El error de Laje y Márquez está en creer que hay una nueva izquierda. No hay una nueva izquierda, ¿ok? Hay el marxismo cultural, porque otro error que anda por ahí, no, eso no existe, sí existe, hay el marxismo cultural, que es lo que tiene que ver con feminismo radical, ecologismo, o el tema de los transexuales y homosexuales y homofobia y todo ese tipo de cosas, el indigenismo, el posmodernismo, todo eso es marxismo cultural. Ahora, el marxismo cultural se apoya en el marxismo clásico. ¿Por qué?
digo esto? Porque la ola pro aborto, pro matrimonio igualitario, etcétera, 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 y pro trans, subsidio a los trans y todo ese tipo de cosas, viene desde lo que es el Estado y los partidos políticos y las ONG ligadas al Estado y que usan el dinero del Estado, que es el dinero de todos nosotros. Si no hubiese habido marxismo clásico, si no estuviesen los 10 puntos del manifiesto comunista instalados en los países, sobre todo en América Latina desde hace 100 años, ¿okay?, no tendría la plataforma y los recursos y la infraestructura y el poder con que hoy cuentan los marxistas clásicos de todas las variedades y especies para inundarnos la sociedad con temas de marxismo clásico, que no es otra cosa que el tema de la dialéctica de Hegel, provocar el enfrentamiento y tal, se saca, ya no es más burgueses contra proletarios, o por lo menos no es solo burgueses contra proletarios, sino también hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, jóvenes contra viejos, blancos contra no blancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, el caso de Bernie Sanders, un marxista clásico que tiene todo el apoyo del marxismo cultural desde las esferas de los gobiernos y las universidades, la educación controlada por el gobierno, etcétera, y los medios de comunicación también controlados por el gobierno, etcétera, me dice a mí que el marxismo cultural existe y que no es una ruptura, no es un cambio, es algo que representa una continuidad con el marxismo clásico. ¿Okay? Entonces, eso en relación a, como digo, Eric, que está presente en la sala, Eric planteó el tema de que ahora, como respuesta al indigenismo, ha surgido el tema de la defensa de la hispanidad entre los católicos tradicionalistas, más que conservadores tradicionalistas, no es exactamente lo mismo, ¿no? Ha surgido el tema de la defensa de la hispanidad, y entonces aparece en Twitter y en Facebook los defensores de la hispanidad, ¿okay? Entonces se enfrentan a la leyenda negra contraria al Imperio Español, digamos, pero nos pintan una leyenda rosada. ¿Okay? Entonces, a mí no me convence del todo esta defensa de la hispanidad, pero de todo modo, fíjense cómo nos distraen, fíjense cómo nos engañan como si fuéramos chiquillos. Nos hacen enfrentar un pasado contra otro pasado. El pasado español contra el pasado indígena. Los 400 años de la conquista y tal, entonces no, son 400 años de civilización y tal, y qué sé yo. Pero es un pasado contra otro pasado. Lo que sucede en tal caso es que nosotros o sea, la gente que sigue estas cuestiones evita o bordea el tema del presente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que pasó hace 400, 500 años, lo que mi tatarabuelo le hizo a tu tatarabuelo, como dicen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también surge este tema. ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros, el problema ahora es el socialismo, no es el imperio español y tampoco el imperio inca, azteca o maya. No, pues, entonces, ¿qué vamos a oponer el imperio español al imperio inca? Que el español era malo y el inca era bueno, o viceversa. Entonces, ¿en qué estamos? Fíjense que es muy importante, Eric, y gracias por poner el tema, porque es otro elemento que busca lo mismo, distraer la atención para evitar que la gente visibilice, advierte el problema fundamental que tenemos en América Latina, que no es el imperio español ni el imperio de los incas, no es Hernán Cortés ni Moctezuma, el problema es Bernie Sanders, el problema es Alberto Fernández, el problema es Andrés Manuel López Obrador.
tiene relación con el coronavirus, porque lo que quieren es que nosotros tengamos esa, no poner la atención sobre esos temas, sobre los puntos álgidos. Tenemos que salir del socialismo, ¿ok? Pero entonces encontramos, quiero mencionar un libro importante que tiene que ver con el tema de la crispación política que hablamos el miércoles pasado. Gracias a Eric por guardar estos conversatorios de los miércoles, porque la gente puede seguirlos, puede ir para atrás, puede ver lo que nosotros decimos. Hablamos el miércoles pasado de la crispación. O sea, la política no se caracteriza por el debate civil hoy en día. O sea, lo que tenemos como política, ¿no? Que en realidad es politiquería. La politiquería no quiere aceptar un debate civil y lo que hace es demonizar a los adversarios, se demonizan entre sí. Hay un libro que quiero compartir, el autor se llama Tom DeLuca, lo voy a escribir aquí, Tom DeLuca, lo pueden buscar en Amazon, ahí consiguen al autor primero, Tom DeLuca, y después el libro. El libro se llama Liars, Cheaters, Evildoers, que quiere decir mentirosos, engañadores y malhechores. O sea, volvemos otra vez a cómo se crea la crispación. La crispación impide el debate civil, el debate racional sobre políticas públicas para ver cuál es mejor, cuál es peor. Los actores políticos, es decir, los politiqueros, se acusan de corruptos, mentirosos. Esto tiene que ver con la histeria anticorrupción. Se acusan unos a otros de mentirosos, ladrones, criminales, hay que ir a la cárcel, tenemos que poner presa a Cristina Fernández en Argentina, o en México hay que poner preso a Peña Nieto. Entonces, en esa la pasamos nomás. En esa la pasa la gente, por lo menos la gran mayoría, porque, o mejor dicho, la gran mayoría trata de evadirse y ahí viene el tema de la apatía política. La inmensa mayoría está harta de ver a los políticos insultarse unos a otros en vez de debatir políticas públicas. Entonces se refugia en una vida privada muy limitada, ¿ok? Y se desinteresa de la política. Entonces te dice, no quiero saber nada de la política, no sé nada de política, ni me interesa saber. ¿Okay? Eso es la inmensa mayoría. Voy a poner aquí en el chat de Zoom, voy a poner el centro, que usted lo puede buscar, el centro Levada. El centro Levada, lo he estado estudiando muy a fondo últimamente. El centro Levada es el equivalente al Instituto Gallup de Moscú. ¿Okay? Curiosamente, los dos fundadores de los institutos que llevan sus respectivos apellidos, el Instituto Gallup y el Centro Levada, se llamaban Jorge. O sea, George Gallup, a quien yo tuve el privilegio de conocer, fundó el Instituto Gallup de Estudio de la Opinión Pública, y Yuri es Jorge en ruso, Yuri Levada fundó el Centro Levada en Moscú. Y es muy interesante, se copiaron todo, por supuesto, de Gallup, pero bueno, o sea, así es como avanza el mundo. O sea, la fórmula del progreso se llama copia, por eso yo me opongo a la propiedad intelectual. Eso no es propiedad, eso se llama monopolio. Pero bueno, el Centro Levada descubre que el estado de la opinión en Rusia no es muy diferente de Estados Unidos, Europa o América Latina. La inmensa mayoría está harta de política.
no quiere que le hablen de política, cambia de canal cuando viene un programa político, incluso está harta de noticias si las noticias vienen con mucha política. Por eso, últimamente, los medios de comunicación han respondido a esta demanda de mercado, ¿ok? Nada de política o menos política, y tratan los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la televisora, de poner noticias sobre deportistas o sobre modelos o sobre escándalos sexuales, o sea, cualquier cosa que no sea política, ¿ok? Entonces, eso es porque, claro, no son idiotas, los medios de comunicación son empresas, saben que si atiborran de política, que en realidad es politiquería, al público, van a perder audiencia, van a perder lectoraje o van a perder rating, ¿ok? Porque la inmensa mayoría de la gente está en un escape de la política, está harta de la política o de lo que entiende como política o de lo que se le ofrece como política y no quiere saber nada. La excepción son las minorías ruidosas. Las minorías ruidosas se expresan en Facebook y en Twitter. Usted sí tiene mucha política en Facebook y en Twitter, ¿ok? Pero aunque tal vez sea un sesgo de conexión, ¿no? Si uno como yo, por ejemplo, está siguiendo gente que es liberal o tal, o medios de comunicación que tienen algo relacionado con políticas públicas, entonces en mi pantalla de Facebook o de Twitter va a aparecer mucha política, pero eso tampoco es un indicador confiable, porque eso depende a quién le hayas dado tu amistad en Facebook o seguir en Twitter. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. ¿Okay? Entonces tenemos algo que yo llamo también la paradoja de la apatía política. La inmensa mayoría de la gente no quiere saber nada de política. Ahora, ¿hace bien o hace mal? Y ahí quiero detenerme un poquito porque es importante, me van a perdonar el tiempo, pero es que estos temas son los que enfrentamos todos los días los activistas sin Correforma, que estamos llamando a la gente, convocando a la gente para que se interese, para que aprenda, para que estudie, etcétera, etcétera, para que se involucre, para que participe, para que active, y encontramos una fuerte resistencia, ¿okay? En mucha gente o en la mayoría de la gente que no quiere saber nada de política. La paradoja es que los socialistas nos inundaron de mala política, nos metieron estatismo, socialismo, proteccionismo por todas las leyes, nos impiden crecer, nos atiborran de impuestos, de regulaciones y todo, desde la política de izquierda. Y la única manera de quitarnos esa peste de encima, que es una peste peor que el coronavirus, es mediante la política. Pero ¿cómo hacemos? Eso yo le he llamado alguna vez, es que subieron, treparon hasta la cima y luego patearon la escalera. ¿Ok? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Esa es la situación ideal sería otra. La teoría del public choice y de la abstención inteligente y todo eso, te dice más o menos lo siguiente. En una situación ideal, o sea, supongamos que vivimos en un país donde ya se hicieron las 5 reformas, vivimos en un país capitalista, o vivimos en el siglo XIX, vivimos en un país capitalista, entonces no es necesario que todo el mundo siga la política y se ocupe de la política. No, para nada. En un país capitalista, con un gobierno limitado, la política también es limitada y el ejercicio de la política queda limitado a los que saben del asunto y no a toda esta cantidad de ignorantes que se expresan su ignorancia, publican su ignorancia, diría la Biblia. ¿Ok? El necio publica su ignorancia tan pronto abre la boca y nosotros nos molestamos y tratamos inútilmente de que aprendan economía, no saben economía, aprendan economía. Pero un momentito, en un país capitalista la gente no tiene que saber economía.
ni política económica, ni nada. En un país capitalista, la única economía que la gente tiene que saber es la propia. O sea, la de su familia, la de su empresa, la de su negocio, su trabajo, lo que sea, y la administración del presupuesto doméstico, del presupuesto hogareño. ¿Ok? Pero no es, eso sería en una situación ideal, pero no estamos en una situación ideal. Estamos en una situación cada vez más lejos, porque cada vez las leyes son peores, las regulaciones, los impuestos. Fíjese como, por ejemplo, en el tema del Día de la Liberación de Impuestos, el día de liberación de impuestos va avanzando. Cada vez es más, los países trabajan para el Estado, la gente en los países trabaja para el Estado hasta marzo, hasta mayo, hasta abril, en algunos casos hasta julio y hasta agosto. Nos roban tiempo. Ese es otro tema, otra barrera muy grande que nosotros enfrentamos. Ahí se ve clarísimo la paradoja de la apatía política. La gente nos dice, no me vengan con política, yo no tengo tiempo, pero no te das cuenta que no tiene tiempo, es por culpa de una aberración política llamada socialismo, que en materia de impuestos y sin contar deuda e inflación te quita casi la mitad del salario y eso te obliga a trabajar doble. Ese es el caso de Éxodo 5, que yo también el miércoles pasado lo he mencionado. Te obligan a trabajar el doble, por eso es que no tienes tiempo. Ahí en el tema del robo del tiempo y la propiedad sobre el tiempo y el tiempo disponible de cada quien que le queda después de trabajar para el Estado, ahí se ve clarita la paradoja de la apatía política. ¿Okay? El tener que trabajar largas y extenuantes jornadas nos quita tiempo para poder hacer todo lo que hay que hacer a fin de sacarse de encima aquella peste que nos quita jornadas de tiempo. Es un círculo vicioso. Creo que se entiende, ¿no? Bien. La política en manos de los... era muy distinta en el siglo XIX. En el siglo XIX, otro tema que estoy estudiando a fondo es el siglo XIX en Inglaterra y cómo fue la lucha entre libre cambio, libre comercio del lado de los liberales, la lucha de los liberales ingleses, Gladstone principalmente, lo voy a escribir aquí, Gladstone, y Disraeli, lo estoy escribiendo. Gladstone y Disraeli fueron respectivamente los campeones del liberalismo y del estatismo, del proteccionismo, del imperialismo en la Inglaterra del siglo XIX. Gracias a Dios terminó por imponerse, aunque no del todo, el liberalismo a partir de la derogación de las leyes de granos y la Liga de Manchester, Cobden y Bryan. El papel que jugaron los cristianos fue fundamental. ¿Okay? Claro, los cristianos entendidos, los cristianos tipo Wilberforce, por ejemplo, que estaban del lado del liberalismo. ¿Okay? Y al lado de Gladstone y de Disraeli hay que poner un político también muy importante, que un gobernante, ¿no? Un gobernante con el que yo estoy cada vez más, me identifico mucho, porque ese fue un campeón del liberalismo. Y aquí lo voy a poner. Se llamaba el Príncipe Alberto. Sí, me gusta porque se llamaba Alberto. Muy bien. Es importante este señor. Se llamaba Alberto de Sajonia, no confundir con el otro Alberto de Sajonia del siglo XIII, que era el maestro de Tomás de Aquino. ¿Okay? Este se llamaba Alberto de Sajonia. El príncipe Alberto no era el rey, era el marido de la reina. ¿Okay? La reina era la reina Victoria, ¿okay? Que lamentablemente después de la temprana muerte de Alberto, que falleció a los 42 años, se inclinó más del lado de los estatistas, porque Disraeli era un macaneador tremendo y le
adulador, además de Israel era un adulador que se jactaba de ser un adulador, porque creía que, y decía que la adulación era un instrumento político y que él lo usaba, especialmente con la reina. Fíjese que sinvergüenza. Claro, ya se habían fallecido Alberto. Este príncipe Alberto, para mí es extraordinario, estoy descubriendo cosas increíbles de Alberto. Alberto fue el que dio en 1851, lo estoy anotando todo esto, ¿ok? En 1851 dio la respuesta al manifiesto comunista de Marx y Engels. El manifiesto comunista de Marx y Engels fue publicado en 1848. 3 años después, el que dio la respuesta al manifiesto comunista fue Alberto, el príncipe de Sajonia, el marido de Victoria. Pero la respuesta no fue un panfleto. La respuesta fue algo que se llamó The Great Exhibition, la gran exposición. Lo voy a escribir aquí. The Great Exhibition, la gran exposición. Busque por ahí, busque, hágase tiempo para estudiar y aprender, porque es fabuloso, es la única manera de disfrutar la vida, por lo menos la que tengo yo. ¿Okay? La gran exposición, 1851, fue un acontecimiento mundial. Marx y Engels habían dicho que el capitalismo era una porquería, que era... contaminaba el ambiente, eso ya lo habían dicho Marx y Engels, lo de contaminar el ambiente. Y en Inglaterra era una discusión todo el tiempo, ¿ok? La defensa del medio ambiente, así. Eso no es nada nuevo, por eso yo no me gusta cuando vienen Laje y Márquez, la nueva, pero ¿qué nueva? Si eso ya estaba a mediados del siglo XIX, ya se armó una gran discusión. De hecho, la gran exhibición era una exposición industrial y comercial de Inglaterra y de todos los países, no solo los países integrantes por entonces del Imperio Británico, sino que cada país podía llevar a la exposición algún artículo comercial o industrial. ¿Okay? Y eso fue lo que sucedió. Se hizo el Palacio de Cristal, que se le cambió de lugar porque las protestas de los ecologistas, los ambientalistas, fueron terribles, porque la primera emplazamiento para la gran exposición parece que implicaba el sacrificio de un bosque que había ahí, que había muchos árboles, entonces se pusieron a defender los árboles. Entonces Alberto se consiguió un arquitecto, Paxton, que también era un partidario del libre comercio, del cristianismo y de la civilización y de la industria. No era enemigo de la industria como Marx y Engels. Entonces le diseñó un palacio de cristal que se llamaba así, Crystal Palace. Búsquelo por ahí, ¿ok? Entonces de esa manera evitaron acabar con el bosque y entonces logró aceptación la gran exhibición y fueron en un momento en que Inglaterra tenía, o Londres creo, tenía 2 millones de habitantes, nada más, fueron 8 millones de habitantes, pasaron 8 millones de visitantes, o sea que venían de otras partes del mundo. La gran exhibición fue una exhibición del capitalismo para mostrar, y eso, mostrar los beneficios, ¿okay?, para la gente del libre comercio, de la ciencia impulsando la industria, y todo esto dentro de un marco cristiano. El marco cristiano era una teoría teológica, una idea teológica, digamos, de Alberto, que compartía Alberto, pero una idea teológica muy vieja, la idea de la creación incompleta, la creación incompleta en el sentido de que, bueno, que Dios hizo la creación. Dios hizo el universo, los cielos, la tierra, las estrellas, los bosques, los ríos, los mares, pero hasta ahí no más, y el resto se lo dejó al hombre, que es el mandato cultural de Génesis 1:28, y la Gran Comisión no es otra cosa que la renovación para el cristiano de la Gran Comisión. Esa es la idea que años antes de Alberto, había expuesto Wilberforce, William Wilberforce, también lo voy a... el que está asociado
con la abolición de la esclavitud, del comercio de esclavos en Inglaterra, ¿ok? Autor de un libro muy bueno, un libro que se llamaba Una visión de lo que es el cristianismo cultural de la clase media y alta, ¿ok? Comparado con el cristianismo real. El cristianismo real es, en pocas palabras, el cristianismo que se abraza con la industria, el comercio, los mercados abiertos, el avance de la ciencia, ¿okay? Poco después de la gran exposición se funda la Royal Society en Inglaterra, y la fundan cristianos en su gran mayoría, que están muy impactados por la idea del pecado original. Hay un libro muy bueno que te explica que la idea bíblica del pecado original, o sea, de la caída del hombre, de la caída del hombre es lo que impulsa el método científico. Porque antes del método científico, que fue un invento cristiano, ¿okay? Y desde antes de la Reforma, ¿no? Eso ya estaba mucho antes, estaba con los Bacon, ¿okay? Bacon, Roger y Francis Bacon. Roger y Francis Bacon. ¿Qué tiene que ver el método científico con la naturaleza caída y afectada por el pecado? Muy simple. ¿Qué es el método científico? El método científico enfatiza la comprobación experimental, ¿ok? El método empírico, controlado, los laboratorios, etcétera, porque detrás de la metodología científica hay la desconfianza en la autoridad y en la especulación puramente, el pensamiento, digamos, puramente especulativo, ¿ok? Sin apoyarse en experimentos de laboratorio, en datos duros, etc. ¿Ok? No. Voy a ver si lo encuentro aquí, ¿okay? Pero no lo encuentro. No importa. Entonces, eso tiene que ver con la Real Sociedad, de la fundación de la Royal Society en Londres. El imperio británico fue un imperio capitalista, claro, excepto la contaminación de Israel y todo eso, fue un imperio capitalista y cristiano. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la fundación de la Royal Society, que adopta como lema nulla in verba, y mi querido maestro Venegas Lynch, tengo que discrepar de él otra vez. Cree que la divisa de la Royal Society apoya el relativismo, dice que nulla in verba quiere decir que no hay palabra final. No, eso no es así. ¿Okay? Nulla in verba lo tomaron los fundadores cristianos de la Royal Society de un poeta pagano que se llamaba Horacio. Y no decía nulla in verba, decía que, no lo voy a decir en latín, pero las líneas del poema de Horacio decía que él no le iba a creer a ningún maestro lo que dijera por el solo hecho de tener renombre, digamos, del maestro, sino que él iba a comprobar y a experimentar por sí mismo si algo era verdad o no. Y esto tiene que ver con palabra final. Nulla in verba no quiere decir palabra final, porque les guste o no a los relativistas, que no les gusta, ¿okay? En ciencia sí hay palabras finales. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, y eso es punto, y eso es final. ¿Okay? Por eso a mí me gusta Ayn Rand, porque Ayn Rand es contraria a subjetivismo y a toda clase de relativismo, ¿okay? Y eso, de hecho, el nombre que escogió para la filosofía no era realismo porque ya estaba patentado, digamos, pero
objetivismo fue el nombre que escogió. Entonces, esto tiene que ver también con discusiones y tópicos que ahora no se pueden sostener. O sea, me explico, en el siglo XIX, antes y después de la muerte de Alberto, Gladstone y Disraeli se enfrentaron, pero no para acusarse de corruptos o para insultarse mutuamente, sino que uno defendía las políticas liberales y el otro defendía las políticas estatistas. Y entonces en el Parlamento inglés se cruzaban los argumentos, había ese choque de argumentos. Y en la prensa también. Claro, en la prensa había caricaturas, algunas muy graciosas, ¿ok? De los partidarios de Gladstone o de los partidarios de Disraeli. Pero ese clima de discusión racional, desapasionada, por lo menos desapasionada en el Parlamento, en los mítines populares donde estaba lleno de gente, cuando recorrían las ciudades, sí las cosas apelaban a las emociones y entonces los ánimos se encrespaban y se cruzaba alguna palabrota por ahí, en inglés por supuesto, ¿no? O sea, pero por lo menos en el Parlamento y en la prensa, los argumentos eran expuestos juntos con los contraargumentos, ¿ok? Y había esa conciencia de que no, el Parlamento estaba para eso, ¿ok? Y que la política no era como es ahora, para si yo te gano a vos, vos vas a ir preso. Y si yo me tengo que cuidar de no perder una discusión o una elección, porque yo sé que tú me vas a poner preso a mí. Eso que hay ahora no había antes. Eso que hay ahora tiene apenas 30 o 40 años, no más, es relativamente nuevo. Tiene apenas 30 o 40 años. Yo me acuerdo, antes de Chávez, en el Parlamento venezolano, que es un lugar donde yo trabajé durante 5 años como asesor, ¿okay? Había bastante argumentación, no era una cosa como fue después de Chávez, que vinieron a los insultos y tal. Es muy conocida una frase de Mises, donde Mises dice que los socialistas se insultan a la gente porque no tienen argumentos. Bueno, Mises, un hombre inteligentísimo, si lo hay, también había advertido que los insultos, los marxistas no solamente los reservan para sus adversarios políticos, sino para sus adversarios internos. Entre sí se insultan o se matan, como se mataban en la Rusia de Lenin y Stalin, o en la Argentina de Videla y Cámpora y compañía. Entonces, todo eso contribuye a enrarecer, a encrespar la teoría de la crispación que hablamos el miércoles pasado, ¿okay? A encrespar el tema, y eso hace que la gente se salga y no quiera saber nada de política, que las madres de familia, las esposas primero dicen, en la mesa no se discute de política, y después dice, en la casa no se discute de política. Aquí encontré el libro de Peter Harrison. Este es el autor, lo puede buscar en Amazon, en los libros, Peter Harrison, cómo el método científico, o sea, la metodología cuidadosa, controlada, todo aquello de grupo experimental y grupo de control que usamos los científicos sociales también en el Instituto Levada y en el Instituto Gallup y en el Centro Levada, ¿ok? Todo eso viene empujado, por lo menos en Inglaterra del siglo XIX, vino empujado por la idea bíblica de la caída, la naturaleza caída del hombre. O sea, como Agustina afirmaba, y más bien en contra de lo que pareció afirmar después Santo Tomás, el cerebro humano también, la mente humana también fue afectada por el pecado, y por eso tenemos que tener
tanto cuidado cuando establecemos verdades naturales o verdades económicas o sociales. Y por eso tenemos que tener un espíritu inquisitivo y vigilante, y de ahí viene el método científico. ¿Okay? Es un autor extraordinario que descubría esta semana que se llama Peter Harrison. Y eso tiene que ver con ¿qué? Y con las dificultades que tenemos nosotros. ¿Okay? Tenemos otra cosa que usted puede investigar si quiere, el Laufar, lo voy a escribir aquí, Laufar. Y con esto voy terminando porque me parece que me excedí mucho, me tomé mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que es importante esto. El Laufar. Nosotros creemos que el Laufar viene ahora. No, el Laufar es la persecución judicial del adversario político. O sea, vos tenés un adversario político, por ejemplo, nosotros tenemos los estatistas, ¿no? Que son nuestros adversarios políticos, de izquierda o de derecha mala. Los estatistas. Y nosotros somos adversarios políticos. ¿Okay? Entonces, hay, yo diría, tres maneras de contrastar, de enfrentarnos. Una es discutiendo las ventajas y desventajas para el interés general de nuestras políticas públicas versus la de ellos. ¿Okay? Esa es la forma civil, que dice Tony De Luca, la forma civilizada. Otra es, como ahora se hace en América Latina, a perseguirse judicialmente, no porque vos te robaste tal vez no, y el contrato con Odebrecht y esto, el otro, la coima, bla, 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 a la cárcel. Y el otro es fusilarse, matarse. De hecho, ustedes revisen, cualquiera de nosotros podemos revisar la historia de la Revolución Francesa y la historia del comunismo bajo Lenin y Stalin. ¿Había discusión de política pública ahí? No, la Revolución Francesa lo que había era unos juicios populares de tribunales revolucionarios orientados por el ministro de Salud Pública, que era Robespierre. Y los condenados iban ¿a dónde? A la guillotina. Y en el comunismo ruso, bajo Lenin y Stalin, lo mismo. ¿Había discusión de política pública? No, el único que quería discutir política pública, pero siempre comunista, era Trotsky, pero ya ves que a Trotsky le clavaron un piolé en la cabeza, aquí en México, donde yo vivo. ¿Okay? Y ahí se terminó la discusión, porque obviamente si te clavan un piolé en la cabeza, eso es end of discussion, eso es el fin de la discusión. ¿Okay? Ahora, había tribunales forjados, acusaciones falsas, acusaciones sin pruebas, orden de detención. Si usted quiere, vea un documental fabuloso que se llama La historia de la KGB. Allí en la historia de la KGB, ¿cómo se muestra cómo fusilaban a la gente? ¿La fusilaban sin juicio? No, la fusilaban después de hacerla pasar por un juicio amañado donde había todo lo que vemos ahora, aquí en América Latina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en todas partes, donde había excitación de las masas, había bochinche periodístico, había encrespamiento, habría demonización, ¿okay? Y todo eran farsas judiciales, porque eso eran... Entonces, en la joven Unión Soviética no había guillotina, pero había fusilamiento, había Siberia, había trabajo forzado. Todo está ahí en ese documental fantástico, la historia de la KGB, que en realidad es una historia de la Revolución Rusa, porque fue dominada desde el principio por la KGB. Y eso hasta no hace mucho, recién en 1960, fíjese, apenas hace 60 años, se han terminado de desclasificar los archivos de la KGB. Y encontramos una cosa que también encontramos ahora, y Putin está en contra, y yo lo entiendo, yo creo que Putin tiene razón, ¿ok? En eso. Putin no quiere que en Rusia pase lo mismo que en Argentina.
O sea, en Argentina si a tu papá o tu abuelo lo secuestraron los represores y tal, yo quiero una indemnización del gobierno. Ah, sí, voy a aprovechar que a mi mamá o a mi abuela la reventaron los militares o lo que sea, para entonces vivir sin trabajar y cobrar una pensión gratis del gobierno. Entonces Putin no quiere eso. Por eso a Putin no le gusta mucho que jorunguen demasiado tampoco, ¿ok? Y entonces yo lo comprendo a Putin, yo veo los parecidos que hay entre Rusia y Argentina y le tengo cierta comprensión a Putin. Bueno, sin embargo tenemos, y con esto termino, perdón por el tiempo, tenemos el caso de Chile, otro caso, es que a mí me hacen preguntas, y yo quiero aprovechar estas reuniones para contestar las preguntas, porque si no tengo que contestarlas uno a uno a las personas individualmente, y eso me toma mucho tiempo y quisiera tener aquí el caso de Chile. El caso de Chile también nos da la razón. Chile va mal. Porque entonces, no, yo voto rechazo, hay que ir a hacer propaganda para el rechazo. Eso es lo que nosotros llamamos jugar exclusivamente atrás, el juego exclusivamente defensivo. Yo rechazo. ¿Rechazo qué? La nueva constitución porque es un pelotazo que nos tira a la izquierda. Ah, pero es que en el mejor de los casos, si gana el rechazo, la izquierda te va a tirar otro pelotazo después. O sea, yo hace tiempo que ya saqué ese tema de jugar exclusivamente atrás y jugar exclusivamente adelante. Lamentablemente en Chile, ningún actor, mucho menos el presidente, pero tampoco Kast o tampoco el celebradísimo Axel Kaiser, son capaces de entender que la política es como el fútbol, no podés poner todos los jugadores atrás, atajar los pelotazos, porque por más que los atajes, siempre te los van a seguir tirando. Tenés que ponerte vos la mitad de tu equipo, por lo menos adelante, para tirar pelotazos al arco contrario, como hacemos nosotros con las 5 reformas, en lugar de estar atajando hoy este pelotazo, mañana atajando el otro pelotazo, pasado mañana el otro, etcétera, etcétera. Así van a perder. Chilenos van a perder. Aunque gane el rechazo, porque ganando el rechazo, atajaron este pelotazo, pero ya al día siguiente, o desde ahora ya tienen preparado el que sigue. Entonces, termino con eso. O sea, Bernie Sanders, disculpen la jactancia, pero Bernie Sanders nos da la razón y el caso Chile también nos da la razón. Gracias. Queda media hora. A ver, Jorge, si que estás ahí listo. Te escuchamos, Jorge. Bueno, no, fantástico, profesor, muchísimas gracias. Realmente, bueno, yo he tomado nota, más o menos 2 páginas de todo lo que nos ha compartido y bueno, realmente, quizás subrayar el tema de la paradoja, ¿no? Que usted expone muy bien, la paradoja de la apatía política, ¿no? Que vivimos en nuestros países. Quizás Guatemala, uno de los países más adelantados en este proceso de creación de un partido político de derecha liberal. Y bueno, lo hemos vivido en carne propia. Los miembros de Génesis, Comité Ejecutivo Nacional, que están presentes en la sala, que son varios, no me dejarán mentir. De hecho, aprovecho para compartir una experiencia de acción política en torno a este tema, ¿no? Y es que derivado de esa apatía política, en los últimos 6 meses más o menos nos hemos dedicado afanosamente a la recaudación de 600 firmas de honorables guatemaltecos que pasen a formar lo que en el marco de la Ley Electoral y de Partidos Políticos guatemalteca se llama el Grupo Promotor del Comité Pro Formación del Partido Político. Y bueno, después de 6 meses no hemos alcanzado ni siquiera la frontera de las 100 firmas. Ese ha sido un golpe muy, muy duro para nosotros. Nuestro esfuerzo ha sido muchísimo, nuestra inversión
escasos recursos, obviamente, asignados, digamos, a actividades de células políticas, eventos mensuales como el After Office, al que usted participó varias veces, profesor, giras políticas que hemos hecho a diversos departamentos y regiones del país. Por cierto, algunas las hemos comentado acá. Sin embargo, los resultados son muy pobres, ¿no? Muy, muy pobres, y eso pues nos hace ver claramente el tema de la apatía política, ¿no? Como el tema de la clase media, clase alta, y también la clase popular, que fue un poco nuestra experiencia última en un departamento del occidente del país, pues se enfrenta ante la paradoja de que no quiere participar en partidos políticos, pero solo mediante partidos políticos se pueden cambiar las condiciones de desorden, injusticia y de opresión que hay en nuestros países, ¿no? Entonces, esa es la paradoja: no tienen tiempo, no tienen recursos, y bueno, no hay otra forma de resolver civilizadamente el problema, pues, y ese es el embrollo, ¿no?, en el que estamos. De esa cuenta, nosotros en Guatemala hemos hecho el análisis de que si seguimos bajo esa estrategia de querer reunir 600 honorables guatemaltecos bajo esa modalidad de informar, formar y luego invitar a firmar, que ese ha sido el proceso que hemos seguido, pues tardaríamos más o menos unos 2 o 3 años en recolectar esta cantidad de firmas, y gastaríamos alrededor de unos $80,000, para que se hagan una idea muy general, ¿no? Y bueno, pues hemos decidido no seguir esa estrategia, pues es la estrategia ideal y es la que quisiéramos, pero no podemos seguir esa estrategia, ¿no? Y bueno, hemos decidido contratar servicios de un gestor de partidos políticos. Es gente cuyo oficio durante décadas, en el marco de esta intervenida o intervenido mercado de partidos políticos, pues emergen personas cuyo oficio pues es la de reclutar gente, reunir gente y recoger firmas, ¿no? Y ponerlos en un documento, crear un expediente, ingresarlos al Tribunal Supremo Electoral y realizar y dar seguimiento a todo el proceso burocrático que enmarca la ley. Así que, bueno, estamos nosotros montados sobre esa empresa, y quiero pues decir que ha sido unas 2 o 3 semanas de una respuesta muy interesante de parte de los fundadores del Partido Familia, que son más o menos esas 100 firmas, les decía yo, pero en realidad son más o menos unas 80 personas las que se han decidido a ser miembros fundadores y que han respondido muy positivamente a esta nueva estrategia, ¿no? Una estrategia que brega sobre el campo de la, digamos, no de lo ilegal definitivamente, ¿verdad? Siempre en el ámbito de lo legalmente válido, pero no de lo ideal, ¿verdad? Vamos a recoger firmas y posteriormente vamos a realizar el proceso de capacitación, información, entrenamiento, para que, pues, a partir de esas firmas podamos crear nuestras bases, ¿verdad? La ley electoral y de partidos políticos establece que primero debe crearse ese grupo promotor conformado por 600 personas más o menos. Eso da lugar a un comité pro formación del partido político, y a partir de que se crea este comité legalmente, se dispone de 2 años para reunir 25,000 firmas, ¿verdad? Entonces, para lograr participar en el 2023 con candidaturas al Congreso de la República, si uno lo ve en retrospectiva, 2022 y 2021 debiesen de ser años de recolección de esas 25,000 firmas, por lo que en el año 2020 sí o sí debiésemos de tener el Comité Pro Formación del Partido Político. Este es un año crítico, y para que eso se dé, más o menos deben transcurrir entre 6 y 8 meses, por lo que marzo es un mes crítico aún más, porque diciembre no lo contamos. Entonces, hoy 26 de febrero, ustedes ya entenderán
cómo estamos acá en el Comité Ejecutivo Nacional, en Génesis, metiéndole mucho esfuerzo para pues, la recaudación de los fondos y para lograr poner en marcha esta estrategia a partir del 2 de marzo. Les cuento esto porque es acción política y de alguna manera el conversatorio virtual tiene como objetivo pues inspirar la acción política, ¿no? Lo que nos cuenta el profesor pues es la lectura de estos fenómenos que vemos, ¿verdad? Y que tienen muchísimo sentido. Lo vemos en redes sociales. Recién ayer surgió un momento de esos de crispación bien álgido entre gente de derechas en Twitter y, bueno, digamos en el ámbito guatemalteco, entre gentes de derechas, ¿no? Unos señalamientos que surgen ahí y, bueno, ya se imaginan cómo las izquierdas todas han aprovechado el momento, ¿no? Para denostar, señalar, destruir ad hominem, todo lo que las derechas, estas derechas encrispadas, ¿no? Estas derechas histéricas, enardecidas, embuidas por la histeria anticorrupción, la histeria antifraude electoral, toda esta histeria que yo no sé, profe, habría que ponerle algún nombre también, o tal vez responde a la misma histeria anticorrupción, todo este tema de la elección de magistrados a las cortes, bueno, y que tiene que ver con el lawfare, ¿no? Pues generó este choque entre personajes de derechas y eso ha sido un caldo de cultivo para crear todo un señalamiento y poner a flote a las izquierdas, ¿no? Así que, bueno, en ese contexto, pues, nosotros seguimos empujando la creación del partido, seguimos con pues las 5 reformas, la gran devolución. El martes nos reunimos con un líder de un pequeño municipio de un departamento del occidente del país, un líder que representa más o menos a 3,000 personas. Y bueno, lo que nos dijo fue, no veo en el espectro político otro partido que esté tan claro en cuanto al daño que hace el socialismo a nuestras comunidades, dijo, ¿verdad? Así que estamos tratando de ficharlos, ¿verdad? Y en ese no es fácil, ¿no? Son 3,000 personas y este es uno de los líderes, así es de que, bueno, sirvan mis palabras nada más para refrendar y agradecer toda esta lectura que hace del ámbito político, profesor, y para inspirar la acción política, pues, para seguirnos apoyando, para darle un enorme compartir a este video, a este conversatorio que se está publicando en Facebook Live también. No lo olvide, habemos 29 participantes por ahora. No olvide darle un compartir y pues de esa manera tratemos de llegar nuestro mensaje a más latinoamericanos. Cambio y fuera por ahora, amigos. Profesor. Gracias, Jorge. ¿Alguien más, por favor, para participar? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, objeción? Saludo a Ana Varillas, de Colombia. Saludo a tu papá y a tu mamá también, Ana, que nos está escuchando. Bueno, gracias, Jorge, pero a mí me parece que si nosotros entendemos este fenómeno, se lo podríamos explicar a la gente. ¿Por qué las personas no tienen tiempo? ¿Okay? A mí me gustaría compartir, voy a seguir compartiendo lo que yo estoy estudiando, ¿no? Como yo no soy economista, aquí seguramente hay muchos economistas y ya conocen lo que yo voy a compartir, pero yo no lo conocía.
y es la curva de RAHN, R-A-H-N, repito, RAHN, R-A-H-N, RAHN Curve, está en Wikipedia en inglés. Es muy, muy interesante. Su hallazgo es una curva en forma de campana que dice que el tamaño del gobierno, antes de llegar a cierto punto, puede ser un tamaño bueno para impulsar el desarrollo, se relaciona con desarrollo económico. Pero más allá de ese punto, el tamaño excesivo del gobierno se convierte no ya en un ayudador del desarrollo o relaciona con desarrollo, sino con subdesarrollo. ¿Okay? Esto yo no lo conocía. RAND tiene un libro, varios artículos. Ahí está la curva de RAND. ¿Okay? La curva de Laffer también se relaciona el producto con, es más conocida, ¿no? La curva de Laffer, L-A-F-F-E-R, es más conocida, ¿ok? Y relaciona el desarrollo y el subdesarrollo no ya con el tamaño del Estado, sino con el volumen de los impuestos, ¿ok? Y en ambas, yo creo que en América Latina estamos bastante más allá del punto máximo, del punto a partir del cual los rendimientos empiezan a declinar. Esto es horroroso. En Argentina van a poner otra vez castigos a los ojeros y les van a quitar 7 de cada 10 dólares que ganan por exportaciones. O sea, es una cosa salvaje realmente, que se parece mucho al caso de Stalin, de la colectivización agraria, pero con impuestos. ¿Okay? Ahora, hay otra cosa que también yo creo que nos haría mucho bien si las personas nos tuvieran tiempo y paciencia para escucharnos, que es el Tax Freedom Day, ¿okay? O lo que se llama el Día de la Libertad Fiscal, estoy anotando aquí, Día de la Libertad Fiscal, ¿okay? Para fiscal en español. También hay varios sitios de internet, si usted busca en Google así de esta manera lo va a encontrar. Te dice lo siguiente: bueno, tú trabajas todo el año, ganas aquí está, gracias, gracias, esa es la curva de RAND, gracias José Luis, yo no la conocía. Ok. Entonces, el día de la liberación de impuestos. Para los que no lo conocen, es más o menos así. Bueno, tú trabajas todo el año. Vamos a suponer que trabajas del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, por supuesto, los días hábiles que hay dentro de ese calendario. Ahora bien, ¿cuánto pagas de impuestos al año? Y eso sí, en algunos, hay varios cuadros del Día de Liberación de Impuestos porque hay diferentes formas de contabilizar el monto que cada uno de nosotros tiene que pagar en impuestos para sostener el Estado grande. En algunos casos se cuentan solo los impuestos nacionales, en otros casos también los provinciales y municipales. En otros casos, en muchos casos no se cuentan, en la mayoría no se cuentan la inflación y la deuda como impuesto, la deuda estatal como impuesto, la inflación como un impuesto disfrazado y la deuda como un impuesto postergado, un impuesto trasladado a nuestros hijos y nietos, ¿no? Entonces, si tú pagas en impuesto 40 dólares por cada 100 que ganas, oye bien, 30, 35, 40 dólares, en algunos casos hasta 50 por cada 100 que ganas, eso quiere decir que podemos suponer que los primeros meses del año tú estás trabajando para pagar impuestos. Es más, si ustedes revisan con calma la información que hay
en este ítem del Día de la Liberación Fiscal, van a ver que hay también distintos cuadros unos para los trabajadores por cuenta propia, otros para los asalariados, otros para los empresarios, en fin, de manera tal que el Día de la Liberación de Impuestos que se fija para un país no es otra cosa que el promedio de los distintos días de la liberación de impuestos. Si tú pagas 35, 40 o 45%, eso es de tu ingreso, de tu ganancia, de tu beneficio, de tu salario, tu sueldo, etcétera, se lo tienes que dar al Estado. Eso significa que hasta marzo o hasta abril o hasta junio, en algunos casos hasta julio y hasta agosto, tú no trabajas para vos, no trabajas para mantenerte a vos y a tu familia, trabajas para mantener un montón de gente que le encanta vivir sin trabajar. Pero eso sí, hay que tener cuidado porque no podemos ser injustos. Nosotros pensamos que un policía, un militar, un juez, un contratista de obras, o sea, un contratador de camino, carretera, esas son funciones propias del Estado. Entonces, esos no son parásitos, como dice Milei. Por eso, Milei no me gusta, es sumamente injusto, ¿ok? Y hace una pésima defensa de nuestras ideas. Yo preferiría que no lo hiciera, pero bueno, ahí está. Él es un producto de las redes sociales, él habla desde, por y para las redes sociales. Los asistentes asiduos a las redes sociales son los que lo invitan a dar conferencias, van, lo aplauden, él vende libros, ¿ok? Y entonces, pero todo, de resto queda como está, ¿ok? Entonces, no se puede ser injusto, ¿ok? Digamos que trabajas para el Estado, pero eso no está del todo mal. En el sentido siguiente, que hay una categoría de empleados públicos que son policías, militares, jueces, empleados judiciales, fiscales, etcétera, que en tanto y en cuanto cumplan las funciones del Estado relacionadas con seguridad y justicia, eso está bien. Ahora, claro, muchas veces no lo hacen. Aquí, por ejemplo, cuando yo viví en Bolivia, había cerca de mi casa una comisaría que estaba nada más que para atender a las mujeres, las denuncias de las mujeres, o sea, una comisaría de policía que era totalmente posmoderna y feminista, y ese tipo, o sea, no perseguía a los ladrones o a los violadores o a los asaltantes y asesinos, sino a los maridos de las mujeres que iban a hacer denuncias a él, pues. Entonces, no podemos ser injustos, tenemos que ser sumamente cuidadosos cuando distinguimos una cosa de otra cosa, ¿ok? Una cosa es un policía cumpliendo la función del Estado de brindar seguridad a los ciudadanos contra los enemigos de la vida, la libertad y la propiedad, ¿ok? Y otra cosa es esta otra comisaría. Entonces, nosotros por lo general dividimos a los empleados públicos en tres grandes sectores. Por un lado están los empleados públicos propios, que son como te digo, los policías, militares, jueces y empleados judiciales que cumplen su función. Ese sería el primer grupo que le llamamos empleados públicos propios. Después están los empleados públicos impropios, que son los maestros, profesores, médicos y paramédicos y enfermeras y todo eso que están en funciones que no son del Estado, ¿okay? Con muy pocos recursos y mucho descrédito social y tal, intentan cumplir con unas funciones que son por naturaleza privada. Y eso les llamamos empleados públicos impropios. Y tenemos un tercer, todos los demás, digamos el resto, esos sí son parásitos, que son todos los ñoquis, como se llaman en Argentina, o sea, los que van a cobrar y no hacen nada y están en la oficina
amontonando un papel sobre otro, ¿okay? Esos sí son los parásitos. Y con frecuencia trabajan en oficinas reguladoras que no solamente consumen sin producir su sueldo y su emolumento, sino que además impiden a los privados desarrollarse y desarrollar sus actividades privadas con o sin fines de lucro. ¿Okay? Ahí encontramos el dilema del parásito. ¿Cuántas veces no hemos hablado del dilema del parásito? El parásito, no, si se le va la mano, se muere el parásito. ¿Okay? Por eso es que Maduro está aplicando la NEP venezolana. La NEP era la famosa nueva política económica de Lenin del año 21. ¿Okay? El año 21 Lenin vio que se le fue la mano con la colectivización y la represión contra la actividad económica privada, y entonces empezó a permitir la propiedad privada en pequeñas parcelas, que los campesinos pudieran guardar buena parte de su producción para sí mismos o para venderla en el mercado en lugar de tener que entregársela al gobierno. Y entonces aflojó las riendas, le dijo, bueno, vamos a que entreguen solo una parte del grano y de la fruta, la hortaliza, todo eso. Eso se llamó en la naciente Unión Soviética NEP, Nueva Política Económica. ¿Okay? Bueno, aquí, y bueno, él lo está aplicando Maduro. Qué bueno, Manuel Figueroa, que pusiste el Congreso. Hay una histeria contra el Congreso aquí en América Latina terrible. Gente incluso de derecha, de los nuestros, gente inteligente como Roberto Kachanowski, que fue mi maestro, puta, dale, con que no, que los diputados ganan mucho, que cuánto gana un diputado, pero Kachanowski, ese no es el problema. ¿Qué problema que tenemos con los liberales despistados? Y no que el Congreso gana mucho, debería cortarse el sueldo de los diputados y debería cortarse también el límite, el term limits, o sea, ponerle, pues no, porque se eternizan en el Congreso. Pero ese no es el problema, Kachanowski, por favor. No hay caso, no entienden. ¿Por qué esa histeria contra el Congreso? Si el problema no es el Congreso, el problema no es lo que ganan los diputados. El problema es que ese tema, Manuel Figueroa, contra el Congreso, es parte de la histeria anticorrupción. Porque los congresistas son visibles. En cambio, hay una cantidad enorme de gente que no es tan visible como los congresistas. Entonces, los ataques y la hostilidad de la histeria anticorrupción, entonces va contra los congresistas. Los congresistas no es el problema, mucho menos cuánto ganan o cuánto duran en su puesto y si se reeligen o no se reeligen, o si van en listas abiertas o en listas cerradas. Eso lo hemos explicado varias veces ya, que el problema no es la lista sábana. ¿Okay? Pero los histéricos anticorrupción, y sí, Jorge, todo esto tiene que ver con la histeria anticorrupción. Y el problema que tú señalaste en Guatemala, de la forma como se eligen los jueces, y que y que la otra, y que quién elige los jueces, y que hay que investigar a los jueces, y las comisiones de postulación de los miembros del Poder Judicial, todo es lo mismo, es histeria anticorrupción. ¿Okay? Es laufar, es persecución judicial de los rivales políticos. En la Revolución Francesa se llamaba guillotina, en la Revolución Rusa se llamaba fusilamiento, gulag en Siberia o campos de trabajo forzado, sea en Siberia o en otras regiones de la Unión Soviética. Aquí, en América Latina es lo mismo. Si en América Latina vivimos el sueño de Fidel Castro, que era reproducir la Unión Soviética en América Latina. Eso fue desde Fidel y el Che Guevara, ¿no? Busque, 1966, Conferencia Tricontinental de La Habana. 1966, todos los objetivos que se plantearon en la
conferencia tricontinental de La Habana se cumplieron. La única diferencia en América Latina es que en La Habana, Castro y el Che Guevara dijeron, bueno, hay dos maneras, ¿ok? Por la vía armada o por la vía pacífica. Nosotros hemos tomado el poder por la vía armada en Cuba, decía el Che Guevara, ¿okay? Y apoyamos a todas las Fuerzas Armadas revolucionarias que quieran empuñar las pistolas, las ametralladoras, las granadas y la bomba y tomar el poder los comunistas de esa manera. Fidel Castro pensaba distinto, por eso se lo sacó de encima al Che Guevara, que era un psicópata. Fidel Castro pensaba, bueno, pero ya va, un momento, si hay condiciones para la lucha armada como las hubo aquí en Cuba, perfecto, yo no me opongo, pensaba Fidel Castro. Pero si no hay condiciones, si de repente hay condiciones para tomar el poder por la vía pacífica, como en Chile, por ejemplo, con el compañero Allende, que ya lo intentó como 2 veces, estoy en el año 66, yo como soy profesor de historia, yo me traslado de un año a otro, de una década a otra con cierta facilidad, ¿no? Como el compañero Allende en Chile, entonces, ¿por qué la vía armada? Mejor los votos que la vía armada. Eso es lo que pensaba Fidel Castro. Bueno, en algunos casos por la vía armada, en otros por la vía electoral, en otros casos de las dos maneras. Fíjese, por ejemplo, Ortega en Nicaragua. Ortega en Nicaragua la primera vez lo hizo por la vía armada, la segunda vez lo hizo por vía electoral. ¿Ok? O sea, para los comunistas, el fin justifica los medios y todos los medios valen. Armado, electoral o una combinación de ambos. Si ustedes revisan bien aquellas actas de la conferencia del 66 y después a partir del año 90-91 van revisando las del Foro de Sao Paulo, que es la continuación de aquello, ¿ok? Van a ver exactamente lo mismo, o sea, los movimientos que se van a apoyar armados, bueno, los apoyaron en Argentina durante la guerra subversiva de FARC y Montoneros y todo eso, que se iban a entrenar a Cuba, ¿ok? En otros casos apoyaron vías electorales y en otros casos hicieron una combinación de ir a elecciones pero sin dejar las armas. ¿Okay? Eso lo hicieron en otros países. De manera que, por eso a mí no me gusta eso de la nueva izquierda. ¿Cómo que nueva izquierda? ¿Sí? Hay una continuidad pasmosa, ¿ok? Y esa continuidad, y a veces repiten cosas que ya habían intentado antes, dirán, bueno, esta vez a lo mejor tenemos suerte, ¿ok? Y de esa manera tienen éxito. La cosa está en que de una manera u otra, los 10 puntos del manifiesto comunista, más el protomedicato, okay, más la socialización de la medicina, la tenemos aquí, vivimos en países socialistas, se nos impuso el socialismo por medios políticos en la mayor parte de los casos. El caso de Cuba fue una cosa más excepcional, aunque también en Nicaragua en su momento, y miren Chávez en Venezuela, primero lo intentó por la vía armada, no lo logró, bueno, entonces fue por la vía electoral y lo logró. De una manera u otra, nosotros tenemos los 10 puntos del manifiesto comunista. Vivimos en países comunistas, ya recuerde que entre socialismo y comunismo no hay mucha diferencia, ¿ok? Vivimos en países comunistas. Ahora, la enorme diferencia con países de Europa, África y Asia es que los partidos que estaban en el poder y los actores que estaban en el poder se llamaban a sí mismos comunistas. Entonces la gente no tenía toda esta desorientación que tiene hoy. Bueno, estamos al final, no sé si hay comentarios, nos despedimos. A ver, Jorge, a ver... Yo desde ahora le voy al Crystal Palace en Inglaterra, profe. ¿Viste lo del Crystal Palace? Sí, ¿ya viste, Manuel?
Ya sabrán a qué me refiero. The Great Exhibition, 1851. Esa fue la respuesta al manifiesto comunista. ¿De parte de quién? De parte del príncipe Alberto. Se llamaba Alberto. Mi tocayo, diría David Mendoza. Mi tocayo, el príncipe Alberto. El tocayo. Dio la respuesta cristiana al manifiesto comunista. Cristiana y capitalista. Sí. ¿Okay? En fin. Bueno, recién valga decir que hoy a propósito del inicio de la cuaresma, ¿no? Estuve leyendo un poco al reverendo Fulton Sheen. Y muy interesante. Él tiene un libro cuyo nombre es, se llama El comunismo y la conciencia occidental. Y en ese libro hay un capítulo que se llama ¿Cómo debe combatirse al comunismo? Es muy interesante, muy interesante porque pone en perspectiva cristiana, pues bueno, las formas en las que no se debe y las formas en las que se debe, ¿no? Y evidentemente él es pues de pensamiento capitalista y tiene ahí unas recomendaciones de índole económico bastante buenas. Así que, bueno, siguiendo un poco su... Años 60, Jorge, ¿no? Sí, años 60, sí. Les pongo acá el nombre del reverendo Fulton Sheen, norteamericano, arzobispo de una diócesis de Illinois, en Estados Unidos, ¿no? Interesante. Así que, bueno, de mi parte, pues nada más, profesor. Pues básicamente agradecerle, ¿no? En nombre de todo el directorio, de todos los presentes en la sala, y un agradecimiento especial a todos los que han estado por acá, presentes, participando. No olviden compartir este video, esta conversación, y listo, nos vemos el próximo miércoles. No sé, Oswald, ¿quieres cerrar la conversación? Con mucho gusto. Gracias a los participantes, a los ponentes, de verdad, excelente información al respecto de nuestro movimiento y recursos. He posteado la mayoría de recursos que mencionó el profesor y los que mencionaste tú en los comentarios del video en Facebook. Yo compartí el link en el directorio y en mi grupo, así que pueden compartirlo. Y si no, entran a la página de 5 Reformas El Salvador, desde ahí pueden compartirlo. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos por haber estado presentes. Fue una buena reunión de alrededor de 30 personas. Así que gracias, que tengan buenas noches. Saludos liberales. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias y paz. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz noche.